Hola, buen día. Vamos a hablar un poco sobre el método de Ponchon-Savarit. En este video voy a dejar en claro los balances de materia y el procedimiento que se debería hacer para resolverlo. Y en otro video pues les voy a dejar un ejemplo más claro. Empezamos por la introducción. El método de Ponchon-Savarit lo vamos a utilizar para destilación en columnas binarias. Es un método que emplea las entalpías para calcular el número de platos, la razón de recirculación, los platos mínimos, y en este caso consiste, como pueden darse cuenta, en un método gráfico que va a utilizar los diagramas de equilibrio en función de la entalpía. Es decir, vamos a utilizar los datos de las entalpías y construir líneas de operación que nos permita aproximarnos hacia soluciones más exactas con respecto al método de Maquet-Thiele. Para empezar con los balances de la columna, vamos a partir de este sistema que les estoy mostrando acá. Este sistema que está representado tiene un número n de platos, tiene una alimentación y observamos que en cada término ahora se agregan las entalpías de las corrientes. La primera suposición que deja de hacer este método con respecto al método de Maquet-Thiele es que este método asume que todos los flujos en los platos y en las etapas es variable. Quiere decir que la suposición de tener flujo molar constante en este método no lo vamos a aplicar. Entonces tendremos un plato 1 hasta un plato n, tenemos una alimentación que tiene una entalpía de alimentación, tenemos por la parte superior un vapor 1 que deja la columna, que va a tener una entalpía de vapor, tenemos el condensador, tenemos el rehervidor, y en este diagrama podemos observar cada una de las corrientes con su respectiva entalpía. Los productos de fondos y los productos de cabeza tienen una respectiva entalpía, y vemos que cada corriente en la etapa de la columna tiene una respectiva entalpía que se pone como función de la fase, como superíndice, y como subíndice el número de etapa que tiene. Vamos a aplicar un balance general que me va a decir que en términos básicos F es igual a D más B, y podemos aplicar un balance por componente, pero en este caso vamos a adicionar un balance entálpico. Entonces el balance de energía me va a decir toda la energía que está entrando en este sistema. Notemos que la energía que está entrando en este sistema es la energía de los reactivos, o de la entrada, disculpen, y la entalpía de los productos son salidas. También tenemos que podemos tener como una entrada de energía o como una salida, disculpen, el calor del condensador que se retira, y como una entrada de energía el calor del rehervidor. Vamos a asumir que esta columna no tiene pérdidas de calor por convección en los alrededores, o sea, que esta columna no transfiere calor hacia los alrededores, que está bien aislada. Y si yo planteo un balance de energía para esta columna, me va a quedar de la siguiente manera: la sumatoria de entradas de calor es igual a la sumatoria de salidas de calor o de energía de esta columna más bien. Entonces acá lo que podemos hacer es agrupar un poco los términos. Podemos pasar el calor del rehervidor al otro lado al restar, y vamos a reorganizar los términos de manera que el calor del condensador me quede con la entalpía del destilado y el calor del rehervidor me quede junto con la entalpía de los fondos. Aquí podemos hacer una factorización, podemos agrupar términos y vamos a denominar que todo este término energético de la parte superior se puede agrupar en un término, y todo el término energético de los fondos se puede agrupar en otro término. Esos términos los vamos a denotar como P', que va a hacer referencia a los términos energéticos de la parte superior de la columna, y Pw', que va a hacer referencia a los términos energéticos de los fondos. Ahora bien, si nosotros introducimos estas dos nuevas variables, podemos reducir un poco la expresión a un balance global, y este balance global pues va a estar determinado por los términos entálpicos tanto del alimento como de los productos y de los servicios como condensador y rehervidor. Bien, ahora vamos a hacer un balance en la zona de rectificación. Tenemos la zona de rectificación de la columna y vamos a hacer un balance sobre esta zona. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por un balance en el condensador. Entonces tenemos que vapor 1 está entrando al condensador y está saliendo un líquido y un destilado que hace parte del reciclo.
Si yo planteo el balance por componente, me queda de la siguiente manera. Y si hacemos un balance de energía para el condensador, vemos que la entrada de energía del condensador, esa es la corriente de vapor que entra, y vemos que la salida está denotada por el líquido, por el destilado, y adicionalmente por el calor que sale del condensador, el calor que el condensador retira para hacer el cambio de fase. Podemos nuevamente factorizar el flujo de destilado y podemos hacer el cambio de variable diciendo que P' va a ser una función de los términos energéticos de la parte superior. Cuando digo parte superior me refiero a los productos de cabeza y al calor del condensador. Haciendo el cambio de variable tenemos nuestra segunda ecuación, que es una función que nos permite determinar la energía, el balance energético de este condensador. Bien, podemos también expresar el balance del condensador como una función del reciclo. Observemos que el vapor 1 se divide en el líquido 0 más el flujo de destilado. Podemos hacer este cambio de variable y llamaremos a la relación de reflujo externo, ya que no tenemos flujos constantes, diremos que la relación de reflujo externo es lo que se devuelve a la columna sobre lo que se saca, es una relación. Y vamos a introducir la relación de reflujo en el balance del condensador, dividiendo la expresión por el flujo de destilado. Haciendo este cambio de variable podemos expresar el balance del condensador como una función del reflujo. Y este reflujo externo se puede despejar de la ecuación número 3 para poder tener una ecuación que me permita calcular el reflujo como una función de las entalpías. Estas ecuaciones es muy importante tenerlas claras, ya que cuando hagamos el ejemplo vamos a ver cómo las podemos usar de manera gráfica. Siguiendo con los balances en la zona de rectificación, ahora vamos a hacer un balance hasta el plato número 1. Notemos que en el plato número 1 tenemos un líquido 1 que abandona el plato 1, aquí lo voy a señalar, y tenemos un vapor 2 que ingresa al plato número 1. Vamos a hacer un balance sobre este volumen de control y vamos a decir que sobre ese volumen de control ingresa un vapor 2, deja un plato L1, perdón, deja un flujo líquido L1 y adicionalmente está saliendo un flujo D. Haciéndolo por componente, simplemente multiplico por la composición y si voy a hacerlo energético, entonces simplemente tengo que considerar lo que está saliendo y entrando en términos energéticos. Las salidas energéticas de este sistema o de este subsistema son las mismas que tenemos acá. Tenemos como entrada B2, tenemos como salida L1, como salida también tenemos la corriente D, pero adicionalmente como salida de este subsistema tenemos la energía que está retirando el condensador, llevándonos a esta siguiente expresión donde nuevamente factorizamos el flujo de destilado, hacemos el cambio de variable por P' y introducimos esa P' en la expresión del balance hasta el primer plato y esto nos puede servir para encontrar el balance energético hasta el primer plato, tal cual se ve acá con este subsistema. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero hasta el plato número 2. Volvemos a partir de lo mismo, los flujos que entran y salen a este sistema es B3 de vapor, líquido 2 que sale del plato 2 y el flujo de destilado que abandona por la parte superior. Lo hacemos por componente nuevamente y lo planteamos energéticamente. Acá la única diferencia es simplemente el cambio de plato. Vemos que la entalpía o la energía que sale de este sistema es B3, la energía que entra es B3, la energía que sale es L2, la energía que sale se hace a través del destilado y también del calor que está siendo retirado por el condensador. Podemos factorizar nuevamente D, introducimos el valor de P' y esto me expresa la expresión que está acá, valga la redundancia, que me va a decir cómo puede comportarse ese balance en función de la energía. Bien. Haciéndolo en el plato 2 y haciéndolo en el plato 3 y haciéndolo en el plato 1 y así sucesivamente, yo puedo sacar una expresión general que me va a decir que simplemente si yo quiero conocer el balance en cualquier otro plato en la zona de rectificación, pues puedo utilizar esta expresión generalizada. Entonces, básicamente, si yo tengo, por ejemplo, un plato 21, entonces simplemente sería vapor 22
por entalpía de vapor 22. Y esto sería igual a líquido de la etapa 21 por entalpía líquida del plato 21 más el término D por P'. ¿Listo? Básicamente sería así. Entonces yo a partir de los dos balances que hicimos puedo sacar una expresión generalizada para hacerlo para cualquier plato que yo tenga sobre la zona de rectificación. Listo. Ahora vámonos a mover hacia la zona de agotamiento. Tenemos aquí las etapas de la parte inferior de la columna. Tenemos el rehervidor y vamos a plantear el balance en la zona de agotamiento. Entonces, el balance en la zona de agotamiento, empezando por el rehervidor, me va a decir que el flujo que entra en el rehervidor es Ln y los flujos que salen es Bn más 1 y B de los fondos. Si lo hago por componente me queda la siguiente expresión y si lo voy a hacer entálpico, pues lo único que tengo que tener en cuenta es que el calor del rehervidor es un suministro de energía, por lo tanto se cuenta como una entrada, dejándonos la siguiente expresión. Y acá lo que podemos hacer es reagrupar los términos de la parte inferior. Hacemos el cambio pasándolo a restar, factorizamos el flujo de fondos e introducimos el cambio de variable que habíamos hecho anteriormente, Pw', y hacemos el cambio de variable para expresar el balance en el rehervidor como función de las entalpías. Ahora vamos a utilizar el balance en el rehervidor y vamos a introducir la razón de ebullición, que es la recirculación que hay en la parte inferior. Entonces, sabemos que Ln es igual a Bn más 1 más B de fondos, y haciendo ese cambio de variable e introduciendo la relación de ebullición, tenemos que la relación de ebullición va a ser igual a el vapor que se reingresa en la columna sobre el flujo líquido de fondos que sale de la columna. Haciendo el cambio de variable y dividiendo la expresión entre el flujo de fondos, podemos hacer el cambio de variable e introducir la razón de ebullición en el balance del rehervidor. Despejando la razón de ebullición me queda como una función de Pw' y las entalpías. Bien, ahora vamos a hacer el balance hasta el plato número n. Podemos tomar este subsistema y decir que la entrada de masa de ese subsistema es Ln-1 y las salidas es Bn más el flujo de fondos que está saliendo o el flujo de cola que está saliendo. Puedo plantear el balance por componente nuevamente e introduzco el balance entálpico o energético, donde el calor del rehervidor es un suministro energético, se tiene que poner en el lado de las entradas. Acá vuelvo a pasar el calor del rehervidor a restar y factorizo la expresión para obtener un balance en términos de las entalpías nuevamente. Es bastante repetitivo. Acá lo puedo hacer para los platos de la parte del agotamiento y puedo generar una ecuación. Por ejemplo, si yo hago para el plato n-1, me va a quedar la expresión que les estoy mostrando y esto puede ser generalizado a un término que les puede servir para cualquier plato en la zona de agotamiento. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre la parte del alimento. Tenemos que podemos expresar la calidad térmica del alimento como una función de las entalpías del alimento. La alimentación puede ser líquido saturado, vapor saturado, mezcla líquido-vapor, líquido subenfriado y vapor sobrecalentado. Vamos a utilizar esta expresión de Q en función de las entalpías. Estos términos significan que el alimento puede tener una componente entálpica de vapor, puede contener un término entálpico de la entalpía líquida y esto me va a dar la entalpía total del alimento. Acá lo único que tenemos que analizar es cuál es la fase del alimento para determinar el valor de la calidad térmica. Bien, podemos de esta expresión despejar la entalpía del alimento como una función de Q y de sus componentes entálpicas de vapor y entálpica líquida. Ahora bien, los valores de la entalpía líquida y la entalpía de vapor se van a utilizar con los valores pinch, que eso se los voy a comentar más adelante con el ejemplo.
Ahora, vamos a pensar, en este caso vamos a utilizar el alimento en líquido saturado. Si el alimento es líquido saturado, sabemos que la calidad térmica de Q es igual a 1. Eso lo sabemos por el método de McCabe-Thiele. Ahora bien, si el alimento es netamente líquido saturado, quiere decir que solamente tendremos fase líquida. Por lo tanto, el alimento no tendrá ningún componente entálpico en la fase de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que el término de la entalpía de vapor para un líquido es 0 y en este caso me lleva a esta expresión. Entonces, haciendo la operación simplemente me va a decir que la entalpía del alimento va a ser igual a la entalpía líquida del alimento. Y tiene mucho sentido puesto que la fase de este alimento sería 100% líquido. No existiría un término entálpico de vapor. Bien, haciéndolo como líquido saturado, entonces esto me indicaría que si yo utilizo un diagrama de entalpía-concentración, la entalpía líquida estaría sobre un punto de la línea de entalpía de fase líquida. Esto también lo podemos ver más adelante. Esto es un diagrama de entalpía-concentración y vemos que en un diagrama de entalpía-concentración existen dos líneas que me representan la entalpía líquida y la entalpía de fase de vapor, y lo que esté en medio de ellas va a ser una entalpía que está en una fase líquido-vapor. Esto vendría siendo análogo a un diagrama de fases donde si yo sigo calentando voy a obtener 100% vapor. Aquí tenemos la entalpía de vapor saturado, aquí tendríamos la entalpía de líquido saturado y por debajo tendríamos líquido subenfriado. Esto es un diagrama de entalpía-concentración que lo deben conocer de sus cursos de equilibrio químico y termodinámica, pero en este caso, como tenemos líquido saturado, nuestro punto de operación, nuestro punto de alimento va a estar sobre el límite de entalpía líquida o de líquido saturado. Vamos a analizar el caso donde yo tenga vapor saturado. Tenemos que vapor saturado es una fase 100% vapor. Sabemos por definición que el valor de la calidad térmica es 0. Esto lo discutimos en el método de McCabe-Thiele. Entonces vamos a llamar nuevamente la expresión de entalpía de alimento y vemos que como tenemos 100% vapor, entonces este alimento no tendría ningún componente entálpico líquido. Y si yo reabro la expresión, si yo multiplico y factorizo, me va a dar que la entalpía del alimento es igual a la entalpía de la fase de vapor. Y esto tiene mucho sentido. El componente total sería netamente la entalpía de fase de vapor. Si yo ubico esto sobre un diagrama de fases, pues me va a dar que el alimento va a estar ubicado sobre la línea azul que corresponde a la línea de vapor saturado. Lo único que yo tendría que saber ahí es cuál es la composición del alimento y podría ubicarme. Hipotéticamente, para este ejemplo, vamos a decir que aproximadamente la entalpía tiene una concentración de alimentación de 0.31 aproximadamente y ahí estaría ubicado el alimento. Bien. Vamos a hacerlo para mezcla líquido-vapor. Sabemos que en mezcla líquido-vapor la calidad térmica está entre 0 y 1. Entonces eso simplemente me va a dar que la entalpía o el punto de alimentación va a estar en esta región, de la región líquido-vapor. Lo único que tendría que hacer es conocer la composición de alimentación. Si yo lo hago para líquido subenfriado, donde Q es mayor a 1, eso me va a dar, manipulando la expresión, que la entalpía del alimento va a estar por debajo de la línea de líquido saturado, en la región de líquido subenfriado. Y si lo hago para vapor sobrecalentado, sé que la calidad térmica es menor a 0 y esto haría que esta expresión me dé un valor grande. Por lo tanto, estaríamos ubicados sobre la región de vapor sobrecalentado, que estaría acá, que estaría en la parte superior. Entonces, en resumidas cuentas, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es la fase que ustedes van a tener, el diagrama de entalpía-concentración y una concentración del alimento para poder ubicarse. ¿Listo? En el próximo video vamos a resolver este ejemplo. Entonces les dejo el análisis de los alimentos, de la zona de rectificación y zona de agotamiento. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en el ejemplo.